estaba adelantando, pero bueno, al final fue algo súper, súper bueno que se cruzaran ambas cosas. Y bueno, creo que a grandes rasgos, no es como, no está de más mencionar que China es una de las potencias que es más influyente en este siglo XXI. Pero, como he dicho, ese análisis de ese actuar político normalmente lo hacemos desde los marcos conceptuales occidentales y nos genera muchos malentendidos, muchas contradicciones aparentes que nosotros realmente no podemos contestar. Por ejemplo, algo que normalmente nos preguntamos es cómo puede ser un país oficialmente comunista, entendiendo la paradoja de un Estado comunista en este caso, y al mismo tiempo tener una economía que es capitalista y altamente competitiva, por ejemplo. O por qué su diplomacia combina gestos que son pacíficos con una firmeza estratégica inquebrantable, que no, tampoco tiene mucho sentido. O también cómo entender un Estado que promueve valores tradicionales milenarios, mientras ejerce al mismo tiempo un control que es tecnocrático moderno. Entonces, la clave para entender esto es básicamente, no es solo la historia, ni los tratados políticos modernos, sino es algo más profundo, que en este caso es la tradición filosófica de China. Y normalmente cuando empiezo las clases de cómo ligar esta política china, o esta filosofía china a la política, empiezo con una cosa que es central para entender eso. Nosotros, la tradición filosófica occidental tiene como un desarrollo muy amplio, pero entendemos que la gran mayoría de cosas vienen desde Platón y Aristóteles. Pero específicamente de Aristóteles, nosotros tenemos algo que es clave, que es en ese caso la lógica. Mucho de lo que nosotros entendemos o lo que nosotros hacemos en la vida diaria, la ciencia, la tecnología, todo lo que nosotros entendemos en la actualidad, viene de algunos conceptos de la lógica aristotélica. Obviamente han evolucionado, tenemos algunos cambios, sí, pero hay algunas cosas que se mantienen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos como el principio de no contradicción, ¿ya? Creo que es el más importante que tenemos en la lógica aristotélica y que se mantiene hasta ahora. ¿Qué nos dice el principio de no contradicción? Básicamente de que nosotros no podemos tener A y no A al mismo tiempo. Entonces, eso implica que yo no puedo estar en esta conferencia y no estar al mismo tiempo. Yo no puedo estar en Ecuador y no estar en Ecuador al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, o es uno o es otro, ¿ya? Sin embargo, la tradición filosófica china no se construye con eso mismo, nunca se encuentra con esa parte aristotélica hasta un desarrollo muy posterior. Ellos terminan conociendo a Aristóteles ya con la llegada de los jesuitas, tal vez para el siglo XVIII, entonces, de nuestra era, en este caso, después de Cristo. Entonces, entendemos que ellos se desarrollaron de otra manera. En la filosofía china, por lo tanto, no tenemos esa lógica de no contradicción, ¿ya? Entonces, para ellos, dos ideas aparentemente opuestas pueden coexistir y al mismo tiempo complementarse. Esto se ve por lo menos en conceptos como el yin y el yang. Normalmente en Occidente lo entendemos como los opuestos se atraen o cosas por el estilo, pero realmente no es tan así. Aquí es básicamente donde las polaridades se equilibran mutuamente, ¿ya? En este caso lo que tenemos es que los opuestos integran al apuesto. Por lo menos el mal está inserto en el bien y el bien está inserto en el mal y en cierto punto se encuentran, pero siempre es un equilibrio, es un flujo básicamente. Entonces, esto lo podemos entender nada más cuando entendemos que, por lo menos, el tema de lógica, para ellos empieza con un punto diferente. Por eso se pueden terminar integrando muchas cosas y ese es el principal malentendido que normalmente tenemos. En el caso de China, por lo menos en la política, nosotros tenemos como categorías binarias, es decir, capitalismo o socialismo, autoritarismo o pragmatismo, tradición o modernidad. Pero nosotros nos encontramos que China es ambas cosas al mismo tiempo y también es ninguna de ellas de forma pura, ¿ya? Entonces, es ambas y no es ambas, ¿ya? Eso es como lo que es complejo también de ir entendiendo al principio y qué es lo que lleva a estos malos entendidos.
Este enfoque que es holístico y que es contextual es un rasgo fundamental del pensamiento chino y lo vemos en muchas áreas. Por ejemplo, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos? No, va a ser como una introducción a estos fundamentos, pero más adelante, pues en otras ocasiones también podemos profundizar más en cada uno de ellos. El principal, creo que es el más famoso, es el confucianismo, ¿ya? El confucianismo viene de Confucio en este caso y surge para el siglo sexto antes de Cristo más o menos. No es una religión en el sentido occidental, aunque sí tiene aspectos religiosos, ¿ya? En este caso podríamos entender que es una filosofía y una religión al mismo tiempo. Eso tiene otra explicación de fondo, que es que para ellos esa diferenciación entre religión y filosofía que nosotros tuvimos en la Edad Media, después de la Edad Media, para ellos no pasó. Entonces, entiéndelo como una civilización aparte. Pero lo que sí es, o lo que sí podemos entender es que es a grandes rasgos, una filosofía ética y política que está profundamente centrada en la organización social, la conducta moral y el rol del poder. ¿Ya? Durante los siglos, es decir, desde el siglo sexto antes de Cristo hasta hoy, ha sido reinterpretada, adaptada y demás cosas, pero su núcleo sigue siendo influyente. Por lo menos, el confucianismo tiene un énfasis en la jerarquía, la armonía, el deber y la moralidad. Por lo menos, esa visión confuciana, la sociedad se basa en un orden. Es una jerarquía que es natural. Cada persona ocupa un rol específico en la sociedad o en el contexto donde esté y debe desempeñar ese rol que le es asignado, básicamente con responsabilidad y con rectitud. No es una jerarquía opresiva, sino que se entiende como una estructura armónica donde todos terminan cooperando según su función. Es como el cuerpo humano, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque cada órgano tiene su función específica y tal vez hay algunos que tienen una jerarquía por encima de otros, es decir, están por encima del cerebro y el corazón y otros un poco más abajo, que si bien cualquier falla puede tener como consecuencias, la falla de las estructuras más altas tiene una consecuencia más rápida, letal, básicamente. Entonces, aquí es más o menos eso. El punto es que todos cumplen su rol y todos cumplen un sistema. Pero dentro de eso hay como unas relaciones fundamentales, unas relaciones que son de reciprocidad, podríamos decir, que son las que estructuran la vida social. Aquí podemos topar algunos temas que también son que vemos en Occidente, por lo menos em, en general, como de esto es machista, esto es tal cosa. Sí, podríamos tocarlo aquí, pero primero hay que entender más o menos cómo es que ellos se manejan en esta parte. Por lo menos, ¿cuáles son estas relaciones? Ellos se identifican en el confucianismo 5. La primera es gobernante súbito. ¿Ya? Hay una relación jerárquica ahí. Luego, padre e hijo. Es decir, padre por encima, hijo por debajo. Luego, esposo, esposa. Uno por arriba, el otro por abajo. Luego, hermano mayor, hermano menor y amigo de mayor edad versus amigo de menor edad. Y cada una de estas relaciones implica deberes éticos y una reciprocidad, que es lo que decía antes, que es lo que genera el equilibrio. Por ejemplo, el súbdito debe lealtad al gobernante, pero el gobernante también tiene una responsabilidad en este caso y es que debe justicia y cuidado. El hijo, por ejemplo, debe obediencia, pero el padre también debe ser compasivo y ejemplar. La clave de esta parte es lo que se llama Li, que significa rito o protocolo, pero también es como el comportamiento correcto que mantiene la armonía en la sociedad, ¿ya? Entonces, el objetivo que tiene al final el confucianismo no es la libertad individual de cada persona, sino la armonía colectiva a través del cumplimiento del deber y la mejora personal constante. En ese contexto, nosotros entendemos que por lo menos el gobernante ocupa un lugar central en esa estructura. Por lo menos para el confucianismo, el buen gobierno no se impone a través de la fuerza, sino que se gana por el ejemplo moral. El gobernante debe ser un modelo de virtud, alguien que se gobierna a sí mismo primero para luego dar paso al gobierno del resto de personas. La idea, podemos decir, de que un líder ético inspira obediencia y confianza es lo que lleva a que no exista la necesidad de represión.
Y por eso la legitimidad política de las personas que están al mando viene del carácter y no del poder militar o económico. Por ejemplo, de ahí es que surge algo como el mandato del cielo, que es el Tianmin. Dentro del confucianismo existe esto, y es que es básicamente lo mismo que nosotros teníamos con los reyes. Es decir, Dios le otorga la legitimidad política al rey. Pero la diferencia es que para ellos la deidad terminaba dando legitimidad al gobernante, pero siempre y cuando tuviese la justicia de por medio. Un líder mantiene esa autoridad mientras actúe con justicia y benevolencia. Si abusa del poder, pierde el mandato divino. Por lo tanto, está legitimado que las personas le saquen del poder. Y eso es lo que pasó por mucho tiempo en China. Hoy en día, a pesar de que China es un estado comunista a grandes rasgos, el confucianismo ha sido como rehabilitado como una base moral útil para justificar el orden social, el respeto que se tiene normalmente hasta Xi Jinping y la centralidad del Estado. Por lo menos Xi Jinping muchas veces ha hecho referencias explícitas a valores confucianos en discursos oficiales. ¿Ya? Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener bastante en cuenta. Otro de los principios filosóficos que tenemos dentro de China es el taoísmo. Normalmente atribuimos el taoísmo a Lao Tse, ¿ya? Y es desarrollado también posteriormente por algunos pensadores como Xuanzhi, y lo que representa es una visión del mundo que es distinta al confucianismo, pero como estamos viendo, al final pueden complementarse. Y donde Confucio proponía una estructura, el taoísmo expresa o sugiere una flexibilidad. Donde Confucio hablaba de deber, el taoísmo propone espontaneidad y alineación con la naturaleza. Y el centro del pensamiento taoísta es el concepto del Tao. Se puede traducir como el camino, ¿ya? El Tao no es una ley, no es un dios, no es un destino. Es básicamente el principio fundamental que rige el universo, el flujo natural de las cosas y básicamente es la armonía que puede existir. No existe como una comparación directa en nuestra filosofía, nuestro entendimiento occidental. Es muy difícil entenderlo de ese lado. Pero he encontrado dos cosas que tal vez se asemejan de cierta forma y nos ayuda a pensar un poco en qué es lo que ellos entienden por Tao. Estas dos son el dios de Spinoza y la Pachamama. ¿Ya? Pero no se asemejan al 100%, ojo, ¿ya? No podemos decir, es lo mismo, no. Pero de todas maneras nos da una comprensión un poco más cercana en nuestros términos occidentales. ¿Por qué? Porque por lo menos si empezamos por la Pachamama, que en este caso como filosofía andina, entendemos que hay cosas como, bueno, la parte, podemos decirlo como la parte religiosa, la parte divina que tiene la naturaleza y que no solamente es como, bueno, tenemos un animal como individuo que es divino, sino que es toda la naturaleza en conjunto, todo lo que implica la naturaleza termina siendo como esa deidad y todo lo que le compone adentro termina siendo eso. Eso es como una forma. Se entiende mejor tal vez con una de las interpretaciones del dios de Spinoza, que es básicamente bueno, Dios no es esa persona que está en el cielo como un señor viéndonos con una bata blanca, sino que él decía, bueno, al final es algo como está en todas partes, está como envuelto en toda la existencia y por lo tanto todo el universo termina siendo Dios y lo que está dentro del universo termina siendo partes de Dios que tienen más o menos divinidad. Ay, eso es ya otra teoría, pero de todas maneras se entiende que todo es parte de Dios. El gatito que está afuera es parte de Dios, el perrito que está afuera también es parte de Dios, ustedes son parte de Dios, yo soy parte de Dios, las plantas son parte de Dios, etcétera. Eso entendemos más básicamente, de cierta forma, en el Dios de Spinoza. Algo similar es lo que se entiende por Tao. El Tao es todo, todos formamos parte del Tao y nosotros formamos parte de esa armonía. ¿Cómo formamos parte? Básicamente dejándonos fluir, haciendo lo que tenga que pasar.
Y eso es lo que nos lleva a uno de los conceptos fundamentales del Tao, que es el de Wu Wei, que se puede traducir como no acción o como acción sin esfuerzo o como no interferencia forzosa, más o menos por ahí. No es inactividad, ojo, sino es, en este caso, actuar de acuerdo al ritmo natural, no forzar los acontecimientos. Es la idea de que muchas veces intervenir demasiado causa más daño que un beneficio. Eso es, por ejemplo, si a mí me gusta una persona, entonces como el hecho de que yo termine influyendo mucho o termine haciendo muchas acciones, al final es contraproducente para mí porque puedo terminar dañado. Es más o menos esa lógica. Si yo dejo que las cosas sigan, básicamente es lo que va a pasar lo que tenga que pasar. Y esto es más o menos la visión del taoísmo. Aplicada a la política, el Wu Wei sugiere que el gobernante ideal es el que gobierna lo menos posible, ¿ya? Lao Tse, por ejemplo, decía que el mejor gobernante es aquel cuya existencia apenas se nota. Y esto es, siempre digo que esto es como un paralelismo muy extraño, por lo menos si nos ponemos a ver cómo nosotros actuamos en Latinoamérica, pues eso es totalmente lo contrario. Es decir, en Latinoamérica, sin importar cuál sea la ideología, podemos ver que la mayor parte de políticos lo que quieren es que tengamos la mayor presencia posible. Podemos pensar Maduro, Ortega, Milei, Trump, Noboa aquí en Ecuador, lo que sea. De cualquier aspecto político no está en ese caso, lo que buscan es visibilidad. En ese caso, el mejor gobernante desde el taoísmo es uno que no se nota que está ahí. Las cosas funcionan básicamente porque está ahí y porque controla las cosas, pero nunca es tan relevante como para decir, ah, bueno, el gobernante es tal persona. Y este principio lo que muestra es una actitud estratégica de paciencia, de observación, de adaptación, de moderación. En lugar de imponer un orden rígido, lo que se busca es acomodar las fuerzas del juego, como actuar con sutileza y esperar el momento adecuado, evitar confrontaciones innecesarias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Aquí es donde se ve más lo de los ciclos, los equilibrios. Aquí entra el yin, el yang y todo eso, pero todo es como una complementación. Luego tenemos el tercer pilar filosófico, podemos decir el tercero y el último, es el legalismo, ¿ya? El legalismo o el Faya se desarrolló por lo menos para el periodo de los reinos combatientes, que fue entre el siglo cuarto y tercero antes de Cristo. Aquí hago como un paréntesis y siempre menciono que el periodo de los reinos combatientes es muy interesante estudiarlo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un paralelismo parecido al de los reinos combatientes y fue la guerra que tuvimos antes de la paz de Westfalia. Ahora, aquí podemos entender cómo es que surgió China, porque por lo menos en la paz de Westfalia tenemos un montón de estados que terminan surgiendo y cada uno independiente, porque al final nadie triunfó, sino que fue una firma, en este caso de la paz, podemos decirlo de alguna forma. En China sí ganó alguien después de esa guerra. Y en este caso terminaba con una relación de súbditos, un jefe y súbditos, pero eso también lleva a que la visión que tiene China es, pues todos los países, todos los estados, entre comillas, tenían esa misma concepción filosófica y todos terminaron aceptando ese destino sin mucha protesta, porque así era que lo quería el destino, vamos a decirlo de alguna forma, que eso básicamente así era como lo quería el Tao, a grandes rasgos. Cerrando este paréntesis de los reinos combatientes, creo que esta es la filosofía más pragmática, tal vez, y la más dura de la política china. Porque a diferencia del confucianismo y el taoísmo, aquí no se idealiza al ser humano, ni se espera que actúe moralmente o en armonía con la naturaleza. Por el contrario, parte la premisa de que las personas actúan principalmente por motivos de interés propio y por lo tanto deben ser controladas por un sistema rígido de leyes, castigos y recompensas. El principal legalista se conoce como Han Feizi y ellos defendían que el Estado debía centralizar el poder, tener unas leyes uniformes y suprimir cualquier forma de desobediencia.
la virtud o la persuasión moral no bastaban, sino que la clave del orden estaba en la eficacia de ese sistema legal y en la aplicación implacable de la autoridad. Pero aquí también vamos a encontrar algunas cosas curiosas que tal vez no vemos en Occidente y que tal vez sean raras en Occidente. Por lo menos, el legalismo tiene tres conceptos o tres pilares fundamentales. El fa, que es la ley, y lo que dice es que las leyes deben ser claras, públicas y aplicadas de forma uniforme, sin importar el estatus social. Básicamente, la ley es el instrumento principal del gobierno y debe usarse para controlar el comportamiento, no para cultivar la virtud. Esta creo que es la más rara. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptados, estamos acostumbrados, lamentablemente, a la parte occidental, tal vez más latinoamericana, de que las leyes en este caso dependen de quién sea el que infringe esa ley. Si lo infringimos nosotros, tal vez tengamos una pena, pero si lo infringe alguien que es político, rico o lo que sea, pues probablemente no tenga esa pena. En China, por este concepto, no termina pasando lo mismo. Puede ser que tú seas un simple mortal común, o puede ser que seas el top, uno de los top en el Partido Comunista. Si tú infringes esa ley, pagas. Y si no, pues vas a tener un rechazo popular de todas las personas, incluso de tu mismo círculo. Y normalmente las penas, en este caso en China, más allá de la parte legal, que es parecida a la que tenemos nosotros, más allá de eso, es como si tú cometes una ofensa, tú no eres el único castigado, sino que tu familia también termina cargando con esa pena. Entonces es un poco más complejo de ver. El segundo pilar es el Shu, que es la técnica del poder, y es que el gobernante debe usar estrategias ocultas para mantener el control. Debe desconfiar de los ministros y manejar el Estado como una maquinaria. Aquí la confianza es visto como algo que es peligroso. Y finalmente tenemos el Shi, que es la autoridad. El poder no reside en la carisma personal del líder, sino en su posición institucional. Lo que importa no es que el gobernante sea sabio, sino que tenga el control de los mecanismos de poder. Aquí es un líder que es respetado, que es temido y que es obedecido también por la eficacia de aplicar la ley y mantener el orden. Tenemos diferentes formas de legalismo contemporáneo, por lo menos el sistema de crédito social, que podemos ahondar un poquito más en breve. Pero de todas maneras, lo importante es tener estas tres visiones en claro. Ahora, ¿cuáles son las influencias en la política interna? Em, por lo menos el confucianismo, por lo menos podemos verlo primero como la gobernanza meritocrática y tecnocrática, que básicamente se ve en el Partido Comunista Chino. Es decir, el Partido Comunista es altamente jerárquico y selectivo, en la que los cargos de poder se alcanzan, al menos en teoría, por mérito, formación y experiencia, más que por elecciones o por herencia. Y esta forma de gobernanza tiene raíces profundas en el confucianismo, que es básicamente como esta filosofía terminó siendo funcional al poder de forma reinterpretada. Por lo menos para ser parte o para ir ascendiendo en el Partido Comunista, depende de tus años de experiencia en distintos niveles locales y provinciales, en la formación técnica y académica. La mayoría, para tú subir, tienes que tener títulos y demás estudios, economía, ingeniería, derecho, lo que sea. No puedes llegar, como por lo menos pasó en Ecuador hace poco, de tener asambleístas electos nacionales que acaban de salir del colegio, jamás. Eso no puede pasar por lo menos en el Partido Comunista chino. También tienen que tener resultados de gestión medibles, tienen que estar comprobado que las cosas que él ha prometido se hayan hecho y, y también tiene que tener una lealtad ideológica y disciplina organizativa. Pero también no es solo el confucianismo, sino también tiene por lo menos la parte legalista. No es todo meritocrático, ¿ya? En este caso también hay instrumentos de control y supervisión, por lo menos en el Partido Comunista hay evaluaciones internas constantes de las personas, una vigilancia disciplinaria a través de la Comisión Central para la inspección disciplinaria y además purgas y sanciones a cuadros que sean vistos como desviados.
Esto, al final, lo que nos muestra es que es una fusión funcional entre el confucianismo y el legalismo, ¿ya? Ahí el taoísmo no se ve tanto, aunque sí la flexibilidad táctica que se puede ver por lo menos en liderazgos. También hay un énfasis en la armonía social, ¿ya? Por lo menos el orden como principio supremo. Si hay un valor que en este caso atraviesa toda la historia china, es el G, que es la armonía social. Este principio se traduce en una preocupación constante del Estado para evitar el conflicto, contener el caos y preservar la unidad colectiva, en confrontación por lo menos con lo individual o el pluralismo sí, el pluralismo de opiniones. Esta obsesión con la estabilidad no es autoritaria o utilitaria, sino que tiene esta fundamentación filosófica, por lo menos de la armonía como ideal moral del confucianismo, ¿ya? Ahora, eso puede tener como algunas cosas positivas, es decir, el hecho de es mucho mejor, hay menos conflicto en un país que es ordenado y que tiene una sola concepción, pero también tiene sus partes malas, que es, por ejemplo, si yo quiero que todos sean iguales, que todo sea armónico, que todo sea unitario, por encima de lo individual, yo termino sacando a las personas que no encajan con eso. Y eso es lo que pasa, por lo menos actualmente, con la provincia de Xinjiang, que son las personas que son una etnia donde la mayoría son musulmanes. Es una etnia árabe y lo que pasa es que como no son de la etnia predominante china, que es la Han, pues terminan llevándolos a campos de reentrenamiento y tienen un montón de cosas problemáticas, ¿ya? Entonces, eso es lo que termina pasando con esta armonía cuando se ve de una forma mala. También está el control del discurso, es decir, esta es la parte del legalismo. Busca una armonía por el medio de la virtud, pero el legalismo aquí lo que busca es garantizar un medio de control y la fuerza del Estado. Y el taoísmo básicamente se ve en la forma en que se evita el enfrentamiento directo, por lo menos con la gestión gradual de las tensiones sociales, en lugar de reformas radicales, en respuestas indirectas o diferidas frente a la protesta o el malestar y el dejar hacer, el dejar que muchas partes, especialmente las locales, fluyan sin que tenga una intervención del Estado. Entonces, como pueden verlo como que, y eso también es parte de esa lógica que es integrativa y que no es lo que vemos en la Occidente, en el sentido de los niveles más altos del gobierno son intervencionistas, pero ante más bajas es como un gobierno más liberal, por decirlo de alguna forma. Y es contradictorio, sí, pero en ese caso ya habíamos visto que esto pues no es tan problemático para ellos. Y eso a nivel interno, básicamente. Ahora, ¿tenemos casos contemporáneos? Sí, de cuestiones problemáticas. Por lo menos el sistema de crédito social, que desde el 2014 se implementa como un mecanismo de evaluación del comportamiento ciudadano y corporativo. Y es básicamente, tiene el objetivo de reforzar la sinceridad de la sociedad y recoge datos como el comportamiento financiero, las infracciones legales menores, por lo menos como cruzar un semáforo en rojo, conducta moral percibida, por lo menos si tú difundes rumores, tu calificación baja, o por lo menos faltas a deberes familiares, tu calificación baja, y también el comportamiento online, el hecho de que tú criticas al gobierno, tengas publicaciones inapropiadas. Y todo esto puede tener algunas consecuencias, como restricciones para comprar boletos de tren o avión, bloqueo de préstamos bancarios o la prohibición de ocupar puestos públicos o de enseñar. Todo esto tiene una visión, por lo menos, del legalismo, creo que es la influencia más directa, porque es un marco normativo estricto y transparente. Pero también es una adaptación fluida, por lo menos del ciudadano, al entorno normativo. Esto por lo menos desde el punto de vista del taoísmo. También está la situación de Xinjiang, que es lo que he dicho antes, y también están las campañas de moralización y civismo. Creo que eso es lo que podemos ver desde el lado interno. Y para ir finalizando, desde el lado externo, también tenemos las mismas visiones, por lo menos tenemos el confucianismo y el soft power, de cierta forma. Por lo menos, aunque el confucianismo nació como una filosofía de organización interna, en el siglo XXI también ha sido una herramienta de proyección internacional, ya por lo menos en términos de influencia no coercitiva. Hay tres pilares, por lo menos que China tiene desde esta visión, por lo menos la armonía sin uniformidad,
es una máxima clásica del confucianismo que por lo menos China hoy cita para justificar su rechazo a imposiciones ideológicas occidentales, ¿ya? Ellos dicen que podemos cooperar sin pensar igual. También las relaciones jerárquicas de respeto y de respeto mutuo. No todos con los que comercian son iguales. No es lo mismo comerciar con Estados Unidos que comerciar con Ecuador o Perú. Y esto, por eso es que también hay relaciones de poder en este caso y también la civilidad en estos puntos. Los casos más emblemáticos tal vez son la Franja y la Ruta, ¿ya? El Belt and Road Initiative, donde hay una especie de cooperación armoniosa y de mutuo beneficio, aunque al final también hay perjuicios para el otro lado, pero ese es el rol que la otra persona, que el otro país tiene que cumplir. También los institutos Confucio, que en este caso están presentes en 150 países más o menos, y buscan también eso, promover el entendimiento mutuo. También hay otras cosas, por lo menos estrategias taoístas y legalistas, por lo menos en este caso del taoísmo, como se evita el choque frontal, por lo menos acumulación lenta de influencia. No es casualidad que por lo menos hace poco han surgido muchos memes de, bueno, China se está beneficiando sin haber hecho nada de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y es una táctica taoísta, es básicamente está esperando que algo pase, que el flujo natural de Estados Unidos cayendo simplemente pase y ellos no van a intervenir porque les podría salir peor. También está la flexibilidad táctica y el tiempo como una herramienta de poder. También está lo del yin y el yang en geopolítica, es algo que no se estudia tanto, pero que es bastante interesante. Básicamente combina la pasividad, espera del yin con el yang, que es reacción, firmeza y presencia militar limitada que es según el contexto. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos, por lo menos con el Mar del Sur de China, que no se ocupan islas a la fuerza, sino que progresivamente se va armando. Y también con Estados Unidos, que responde con firmeza retórica, pero no rompe relaciones. Y con el legalismo, y eso es lo último, en este caso lo que se hace es, bueno, hay distintas aplicaciones, por lo menos el poder no se muestra innecesariamente, es decir, el poder se ejerce, pero por lo menos el gobernante debe mantener su autoridad sin, básicamente, con astucia y no revelar completamente sus intenciones. Por eso China no es que está mostrando fuerza normalmente. También el control de narrativas, de cómo sea el discurso internacional y las versiones oficiales de los hechos. Y también lo han hecho básicamente como un instrumento en derecho internacional. Básicamente, China normalmente recurre al marco legal internacional cuando le conviene, pero también desafía cuando considera que sus intereses están por encima de eso. Y eso es básicamente usar la ley como una herramienta de poder y no como un límite moral. Esto se ve por lo menos en las represalias comerciales contra Australia tras las declaraciones de Australia sobre el origen del COVID, por ejemplo, o por lo menos con la creación de estructuras paralelas a la OMC, por lo menos como la Organización de Cooperación de Shanghai, que lo que buscaba es neutralizar la influencia occidental en Asia Central. Eso es, creo que, lo más importante. Un concepto rápido extra, ya que estoy en el tiempo, pero súper rápido extra, es que eso también se ve por lo menos en temas em, de identidad, ya, por lo menos todo lo que tiene que ver con la filosofía. Por lo menos creo que una de las cosas más relevantes y que siempre es importante conocer es que el nombre de China en chino no es China, o sea, por más allá que esa frase suene extraña, el nombre de China es Zhongguo, que en este caso se puede traducir como el imperio del centro o el reino del centro. Y es porque es una afirmación cosmológica y política de que China se consideraba al inicio como el eje civilizatorio del mundo, el referente ético y cultural. Y cuando se va a la geopolítica, lo que ellos normalmente piensan es en el Qiangxia, que en este caso se traduce como todo bajo el cielo. Lo que ellos entienden es que todo bajo el cielo pertenece a ellos. Y por lo tanto, lo que se está buscando es que el centro civilizado, China, tienen que ir cooperando cultural, geográfica y moralmente con el centro. Ya es básicamente lo que se termina buscando. Eso en términos de jerarquía, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, creo que con eso podemos tener como esta aproximación, entendiendo que cualquier análisis que nosotros queramos dar, pues
debe entender como estas dinámicas que normalmente son malentendidas y que tienen un profundo una profunda raíz, básicamente, en esta filosofía que normalmente no estudiamos acá, no estudiamos en Occidente, es muy poco. De hecho, no hay facultades de filosofía china en Latinoamérica. De hecho, los únicos cursos más cercanos tal vez son de filosofía china, tal vez son los de Estados Unidos, sin irse a Europa, que está más lejos. Entonces, es medio complejo. Pero eso es importante para ir entendiendo todo esto. Gracias en este caso. Entonces, no sé si hay preguntas o algo por el estilo, pero con eso terminaremos esta primera parte. Muchísimas gracias, Magister Anduesa, por su exposición. Y efectivamente, para profundizar aún más en algunos puntos que ha mencionado a lo largo de su exposición, invitamos al público para que pueda realizar sus preguntas. Pueden levantar la mano o pueden escribirlas a través del chat y el ponente va a ir respondiéndolas. Sí, claro. Listo, por aquí tenemos una pregunta de Mariana. Adelante, Mariana. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Mariana Alejandra Castillo Cano. He sido invitada a esta conferencia y para un comentario breve, me ha gustado tu comentario y todo lo platicado que has dado. Siento que, como tú dices, la filosofía china no mucho se menciona en el mundo y es más como algo interno de China. Mi pregunta era, bueno, no me había dejado muy claro acerca del legalismo que mencionaste hace un ratito. Dijiste algo como que China, dando lo que es el siglo XXI, China ahora recurre al marco legal cuando le conviene, pero hablaste algo de que ese factor de la ley en sí, de cómo lo implementan ellos actualmente. No sé si la podrías volver a repetir porque me parece muy interesante. Claro, Gracias. ya, no, gracias a ti. A grandes rasgos, cuando estábamos hablando del legalismo, ¿qué es? Ya, para dar una mejor respuesta a eso, es cómo mediante la fuerza y mediante las leyes se puede implementar una sociedad que es más dura, ya, puede ser una forma. Por eso es que decía que en el caso, como uno de los principios fundamentales es la ley. La ley termina aplicándose por igual a todas las personas. Sin embargo, aquí hay como una pequeña contradicción, pero cuando vamos a la lógica, pues lo que explicaba al principio, de para ellos no necesariamente termina siendo contradictorio, porque ese concepto de contradicción es algo típico occidental. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Al interno, tienen una lógica muy legalista de implementar la ley igual para todos, y en este caso es fuerza bruta. Pero al exterior, lo que hacen es a la mitad, es decir, implementan una fuerza bruta, es decir, entendiendo del uso de la ley como una herramienta. Pero esa herramienta, o si esa herramienta, no termina aplicando por igual a todas las personas. Por eso es que digo que es una contradicción, porque por lo menos al interno aplica igual para todos, pero al exterior no. ¿Cómo lo justifican ellos? Básicamente entendiendo que ellos terminan siendo como el centro, como habíamos dicho antes, y por lo tanto tienen una legitimación que termina siendo ética que está por encima. Por ejemplo, eso es lo que pasaba en lo del COVID. Australia dijo, ustedes originaron el COVID, entonces lo que hizo China fue, se saltó algunas cosas del derecho internacional y lo que hizo fue, nosotros vamos a bloquear comercialmente cualquier cosa que tenga que ver con Australia. Eso, pues, se saltó varias cosas y es problemático, pero al final ellos tenían una cosa por encima, que es, a pesar de que estamos saltándonos esta parte de la ley, a pesar de que la ley no aplica igual para todos en el escenario internacional, está por encima la moral, está por encima nuestra identidad, está por encima nuestros intereses y quiénes somos nosotros como China. Y básicamente la lógica sería, ustedes nos están faltando el respeto a nosotros, por lo tanto necesitan un castigo. Aquí ya viene la influencia del confucianismo en esto del legalismo, por lo menos en términos internacionales. Pero para cerrar esa respuesta, a grandes rasgos, el legalismo es el uso duro de la ley. Esta ley aplica para todos con todo el peso, como decimos nosotros en Occidente, con todo el peso de la ley. Eso es el legalismo, básicamente. Eso. Ahí te puedo responder. No sé si te quedó más claro. Ah, ok, muchas gracias. Gracias. ¿A ti?
Muchas gracias, Mariana, por tu consulta. Ahora vamos a darle paso a Yorem. Sí, buenas noches. Estoy encantada con esta webinar que tenemos. Yo soy dominicana y aquí nosotros tenemos una alta población de chinos. Como usted decía, la ley la quieren utilizar en algunos momentos a su conveniencia, a según de, como decimos en dominicana. Aquí, por ejemplo, los chinos no quieren pagar impuestos. No lo quieren pagar ni de manera personal, pero mucho menos desde el punto de vista comercial. La mayoría de los negocios chinos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, la gente va y compra y está libre de impuestos. Es decir, que si una ropa le cuesta 60 pesos, eso mismo va a pagar en la caja. Y venden por ejemplo, en el caso de la ropa, los alimentos, todo por debajo del precio de un establecimiento de comercio normal, lo que ha llevado a que muchos negocios de dominicanos y de otras personas que tienen que hacer inversión en el país no le vaya igual, porque los chinos tienen los negocios abarrotados, va mucho público y hace que la gente compre más barato y es un mercado, como dicen, una práctica desleal en el mercado. En ese sentido, han destruido de una manera, eh, vamos a decirlo así, la competencia en el mercado de la forma correcta. Pero también el que la gente quiera hacer una inversión sana a nivel de competencia de mercado. Eh, ¿Cómo usted ve las relaciones eh, con las nuevas pautas comerciales que ha trazado el presidente Trump en Estados Unidos con relación a República Dominicana y China, en vista de que ha tenido le ha puesto ese cierre a China? ¿Cómo usted ve? Porque aquí en República Dominicana, uno de los principales socios, aunque dicen que es Estados Unidos, aquí una de las mayores inversión comercial que hay es China. Ya, a ver, ahí se puede responder como en dos puntos. Creo que el primero sería, antes de pasar a la parte internacional, a la parte local, y es que por lo menos lo que normalmente hacen las personas chinas en este caso es como, tiene que ver con los conceptos que decíamos antes de la lealtad, de la piedad filial, que en este caso es la familia primero y cosas por el estilo. Eso se amplía normalmente a primero mi gente, o sea, primero los chinos. Por eso es que normalmente en todos los países o en la mayor parte de países, los chinos cuando llegan tienen una comunidad china, es decir, ellos no es que se insertan con todas las personas, sino que se insertan directamente con su comunidad y tienen lazos directamente con su comunidad. Por eso, no sé, los negocios chinos tienen, se suministran cosas entre ellos y todo es muy hermético, es bastante complejo. De ahí vienen cosas como los impuestos o cosas por el estilo. Pongo como también un paréntesis, que tal vez es curioso, no sé si termina pasando en todos los países, pero por lo menos algo que me pareció muy curioso hace algún tiempo aquí en Ecuador, que tuve una pareja que era china, y es que por lo menos en los restaurantes chinos, si tú llegas y pides el menú en español, pues te dan el menú normal, donde está la comida china, pero adaptada al paladar ecuatoriano. Pero si lo pides en chino, te dan otro menú que es directamente de platos típicos de ellos. Y normalmente en la mayor parte de los restaurantes tienen como un chef ecuatoriano o venezolano para, en este caso, preparar los platos de nosotros, latinos, y un chef chino directamente para las personas que pidan el otro. Entonces, eso también ve cómo es que se termina formando esa comunidad. Y como última parte de eso, antes de pasar al internacional, eso también se ve por lo menos en el legalismo, cuando hablaba también de como la condena moral que hay, por lo menos que alguien transgreda la ley, no pasa nada más en la ley per se, sino también pasa a nivel social. Porque lo que pasa normalmente es que si tú estás en China y eres un top, por ejemplo, y te desvías del camino del Partido Comunista, te van a sancionar, sí. Pero si tú no aceptas o tú te vas, entonces esa condena te sigue. Entonces tú vienes huyendo de China a Perú, por ejemplo, y te dice, vas a la comunidad china, eres un paria. ¿Por qué? Porque allá fallaste, aquí no te aceptamos. Después dices, bueno, aquí en Perú no me aceptaron, me voy a
no sé, a España. Lo mismo, porque ya eres paria. Entonces, eso es como el concepto de comunidad que normalmente termina pasando. Eso por una parte. Ahora, a nivel internacional, que es la segunda parte de la pregunta, hay como diferentes puntos que podemos tomar en cuenta y lo principal es que el concepto que nosotros tenemos de, por lo menos de negociación, de comercio exterior, de libre mercado o cosas por el estilo, tenemos que recordar que son conceptos occidentales. Eso implica que ellos no necesariamente están jugando en nuestro juego. O sea, nosotros asumimos que ellos deberían jugar en nuestro juego y que es justo que ellos jueguen nuestro juego, pero realmente no lo están haciendo, no tendrían por qué y es un poco más complejo. Eso lo vemos por lo menos en el ejemplo que tú pusiste, por lo menos cómo es que ellos terminan como guisando la industria en tu país de RD, pero también puede ser, por ejemplo, y creo que un ejemplo más grande es el de Temu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que normalmente, bueno, Temu, Shein, todas esas, pero creo que el más común es Temu. Em, ¿Cómo es que normalmente las prácticas terminan dañando a las industrias locales? Que termina siendo paradójico. Es decir, por lo menos aquí en Ecuador hace poco se puso un impuesto extra de $20 para las importaciones de productos pequeños, ¿no? Como los de Temu. Y eso tiene básicamente la justificación del presidente era esa, que la gente compraba, no sé, ropa en Temu y no compraba ropa a los locales y que eso no fomenta la industria nacional. Más allá de que no esté tampoco de acuerdo en ese proteccionismo, lo que implica básicamente es que sí, China está teniendo como un juego distinto. Ahora, directamente en el caso de RD, no estoy seguro en ese caso cuánto era el arancel que puso Trump. Creo que es más que el de Ecuador, porque el de Ecuador era uno de los más bajos, que era el de 10%. Pero de todas maneras, la lógica sigue siendo la misma. Es decir, Estados Unidos em, busca que nosotros como Latinoamérica comerciemos más con Estados Unidos, porque aunque todo el mundo diga que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, están conscientes de que realmente nuestro principal socio es China. Y esto viene de la misma lógica de geopolítica del siglo pasado, de nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, ellos nos quieren como el patio trasero y nos quieren mantener porque es la zona básicamente de referencia, zona de protección de ellos. Antes no le interesaba que tuviésemos influencia de la Unión Soviética, ahora pues Rusia no tiene mucho que ver. En este caso, lo que le interesa es que no tengamos mucha influencia de China. Entonces, eso es uno de los motivos tal vez principales de esos aranceles, ¿ya? Tiene otras lógicas también, pero uno de los motivos tal vez sea ese, como mantenernos a nosotros en su zona de influencia para que comerciemos más con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué tan bueno es la forma en que lo está haciendo Trump? Tal vez no es la mejor, pero la lógica va por ahí. No sé si ahí te queda más claro. Asumiré que sí. Muchas gracias, Magister. Ya nos encontramos llegando al final de este encuentro, así que para finalizar esta sección de preguntas le vamos a dar pase a Brisette para que haga la última pregunta. Sí, muchas gracias primero por la conferencia, la verdad que bastante interesante. Y como usted menciona, acá en Occidente como que no se conoce mucho la cultura y la filosofía China debido a que estamos más influenciados por el mundo occidental, ¿no? Sin embargo, en el área este del mundo hay culturas más parecidas y más afines hacia este tipo de filosofía. En ese sentido, quería preguntarle si usted ve que la estrategia de soft power chino en el mundo más del este o de sus países limítrofes o más cercanos a China tiene mayor probabilidad de ser beneficiosa debido hacia un acercamiento cultural en las culturas o cree que su soft power hacia Occidente, concretamente hacia América Latina, pudiera tener algún tipo de posibilidad? Ok, gracias por la pregunta. En este caso es bastante buena. Ahí hay como una lógica em, compleja. ¿Por qué? Porque por lo menos el soft power que ellos aplican
O sea, no se me ocurre ningún caso de soft power que ellos apliquen a sus países limítrofes, ¿ya? Donde a sus países limítrofes es legalismo puro, hard power, en este caso, cuestiones mucho más complejas. ¿Por qué? Porque lo que buscaban es lo que les dije, por lo menos en ese paréntesis de los estados combatientes que se parecía a la guerra previa a la paz de Westfalia y después lo que terminó pasando. Bueno. En ese caso, China sigue pensando que en ese parte del mundo termina siendo el centro y que los otros países terminan siendo súbditos, por lo tanto, lo que busca es una uniformidad. Ojo, ojo, en este caso esa uniformidad no tiene la misma lógica que tiene Rusia, por lo menos con Ucrania. No es que China en este caso quiera anexionar a todo el mundo y que todo el mundo sea China, no. Pero en este caso sí lo quiere hacer culturalmente. Entonces, a pesar de que en este caso existan como afinidades culturales, afinidades étnicas en muchos países, sí China se cree que en este caso como el centro. ¿Qué es lo que implica? Implica que por lo menos sí, en este caso, bueno, el caso de Taiwán es un poco distinto, pero por lo menos lo que pasaba por lo menos con lo de Xinjiang, en este caso que decía antes. Para Xinjiang, en este caso, termina pasando que como no son iguales, como entre comillas, como no son étnicamente iguales, pues lo que se termina buscando es que estas personas se parezcan o se unifiquen, no solamente como físicamente, sino también del lenguaje, de más cosas. Eso también pasa con los que están cerca, en este caso, de la zona de Xinjiang. También pasa, por lo menos, y es uno de los factores que normalmente no topamos, pero por lo menos cuando hablamos de Cachemira, hay que recordar que el problema no es exclusivo India-Pakistán, sino que hay un pedacito de Cachemira que en este caso lo reclama China. Y en este caso también tiene que ver con temas, en este caso, culturales. Están los casos de Taiwán, en este caso, eh, también los problemas históricos de cómo se configura Hong Kong, etcétera. Todos estos casos no podemos definirlos netamente como, bueno, es que en la lógica occidental esto es realismo puro o cosas por el estilo. No, tiene otras lógicas que tendríamos que analizar. Pero en este caso, no es tan soft power en sus países limítrofes. Diferente es por lo menos en Occidente, por lo menos aquí en Latinoamérica. Ellos no necesariamente vienen con un proceso de hard power. Tal vez, tal vez. Hay varios estudios, sí, sí he leído varios artículos que por lo menos la lógica de la franja y la ruta sí ha sido hard power, por lo menos en África, en el sentido de te construimos un puerto, toma tu puerto, pero al final eso es nuestro territorio. Entonces, como sí es una suerte de hard power, pero por lo menos, bueno, es difícil catalogarlo de una sola. Y tal vez en Latinoamérica está pasando algo similar, no necesariamente con puertos, carreteras o cosas por el estilo, sino en muchos países con petróleo, ya en este caso con cuestiones energéticas, que básicamente nos dan dinero, pero a costa de ceder mucha la autonomía que nosotros tenemos de esos recursos naturales. Pasa por lo menos aquí en Ecuador y sé que por lo menos pasaba también en Venezuela. Entonces, de cierta forma es algo que está pasando comúnmente. Pero lo que más visible es tal vez ese soft power cultural que estamos teniendo y que es una influencia indirecta. No necesariamente, es decir, no necesariamente es una estrategia única de China, pero por lo menos tenemos como, se han visto beneficiados del soft power coreano. ¿En qué sentido? En que el soft power coreano se ve básicamente por la influencia cultural, no sé, en este caso del K-pop, de los K-dramas y todo eso, y ha tenido como una ola en donde también se termina viendo el C-pop, el C-drama y todo eso, que en este caso es China. Entonces, de cierta forma, esa es la influencia que más hemos tenido en Occidente, en Latinoamérica, de manera más específica, pero creo que lo podemos ver por ahí. El tema de los países limítrofes es diferente, entonces tal vez es mucho más duro, ya es un poder más duro por la jerarquía que ellos buscan ahí, por la relación de amo y súbdito, básicamente. Que
Es más complejo, pero básicamente creo que eso es una forma bastante sencilla de explicarlo. No sé si te queda más claro ahí. Sí, muchas gracias. Solo no sé si podría dar una última consulta, si tendría algún tipo de material referencial para poder profundizar sobre el tema. Sí, a ver, hay varios, no tenía eso preparado, pero básicamente hay varios que ustedes pueden tomar en cuenta. Directamente lo que yo generalmente les digo es, primero intenten ver como los textos clave, es decir, ya por lo menos en confucianismo tenemos las analectas de Confucio, que está traducida al español, hay muchas buenas traducciones, creo que la mayoría son buenas. No es lo mismo que leerlo en mandarín, sí, obviamente, pero de todas maneras sería súper bueno hacerlo. El Tao Te Ching, en este caso de Lao Tse. Eh, Hay uno que es las leyes de Han Fei Tzi. em, es la voy a escribir aquí en el chat. Han Fei Tzi. El clima. Fei Tzi. Que en este caso es el del legalismo. Creo que nada más con esos ya tiene una visión determinada. Ahora, pueden complementar por lo menos con algunos textos. Si hay algún par, sé que hay uno que es el Tao en disputa. No me acuerdo ahorita el autor, pero hay una edición en español de Fondo de Cultura Económica, el Tao en disputa. Ese es bastante bueno para comprender también esta parte. Ahora, directamente en relaciones internacionales. Eh, no hay tanto desarrollo sobre esto, entonces no hay una lectura en específico. Pero lo que les invito en este caso es que busquen los desarrollos de relaciones internacionales teóricos de China. Porque algo que están haciendo ellos es, por ejemplo, sí, están tomando eso mismo que les dije ahorita, por lo menos de esa mezcla entre, no sé, entre capitalismo y socialismo y que para ellos tiene sentido. Ellos también están haciendo actualmente lo mismo con teorías de relaciones internacionales y dicen, bueno, estos elementos del realismo, estos elementos del liberalismo y tenemos algo nuevo. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo exactamente un autor en específico, pero si ponen en Google relaciones, eso, obvio, la mayoría, el 99% están en inglés o en mandarín, pero la mayoría está en inglés, entonces, ojo con eso. Pero en ese caso ponen Chinese Theories of International Relations, les va a salir esas nuevas teorías. Em, Son mezclas, básicamente. Pero estas sería algo interesante que ustedes pueden buscar para que desde las teorías de relaciones internacionales chinas, ustedes puedan analizar qué es lo que está haciendo China y tal vez ahí les da una mejor visión. Porque por lo menos sí, me acuerdo, eso fue hace como un año que leí y con esto os quiero esta pregunta, pero sí había un autor que en este caso estaba mezclando elementos de realismo, elementos de neoliberalismo, sí, de neoliberalismo, y elementos confucianos. Y había incluso una teoría de geopolítica confuciana. ¿Ya? Entonces, tal vez eso les ayuda por lo menos en los análisis y va a ser súper importante. Creo que con eso, pues, estaría esa parte de los recursos. Excelente. Bueno, oficialmente hemos llegado al final de nuestro evento. Nuevamente, muchísimas gracias, Magíster, por habernos acompañado esta noche, por habernos compartido sus conocimientos. En nombre de FanPolitic también agradecemos a todo el público que nos ha acompañado a esta sesión. Y por supuesto, ya vendrá definitivamente una próxima oportunidad para seguir conversando de este y muchos más temas. Va a ser para nosotros todo un placer. Asimismo, recordarles que desde FanPolitic tenemos muchos más eventos, todas las semanas por ahí salen eventos, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, que tengan una muy bonita noche. Con esto cerramos el evento. Muchas gracias a todos. Igual, hasta Gracias. luego. Bye. Hasta Gracias.